Aupa, yo soy Juancho de Juancho Aquater. Si habéis visto mi vídeo anterior, me habéis visto construir un poste de musgo o un mospol. Y ya me habéis preguntado para qué tipo de planta o qué planta voy a cultivar ahí. Bueno, en la carátula del vídeo anterior ya hay una pequeña pista. Hay una foto de una de las hojas de la aracia que vamos a cultivar en él. Pero si queréis descubrir más detalles, quedaros, que busco una toma buena y os la presento. Bueno, como veis me he tenido que salir de toma porque el ejemplar es bastante grande. Después os haré alguna toma detalle para que podáis apreciar in situ algunos aspectos de la planta y comentaros algún truquito más. Pero como siempre en estos vídeos me gusta hacer un repaso sobre algunos aspectos como son la zona de distribución geográfica, características morfológicas y consejos de cultivo en nuestro propio hogar. Así que, bueno, aquí os presento al Philodendron verrucosum. Es un miembro más de la extensa familia de las aráceas, que consta, como os dije en algún vídeo, de unos 104 géneros y más de 3.000 especies distribuidas principalmente en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Más concretamente de lo que llamamos el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo están el género Philodendron y las monsteras. En el Viejo Mundo, en la zona asiática, estarían los Epipremnum, que los conocemos más como los potos. Se parecen mucho, pero son distintos. Y luego os enseñaré cómo identificar un Philodendron de un Epipremnum. Philodendron verrucosum se trata de una planta de carácter hemiepífito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues resumiendo, se trata de una planta que durante una parte de su ciclo de vida crece sobre otra planta, sin tener contacto con el suelo. Y durante otra parte de su ciclo de vida está en contacto con el suelo. No necesariamente en este orden, ¿vale? Puede crecer sobre un soporte ya de nacimiento y con el tiempo ir emitiendo raíces que irían al suelo, o bien viceversa, crecer sobre el suelo buscando un soporte por el cual trepar. También es cierto que su esplendor y madurez lo alcanza trepando sobre otra planta en busca de la luz del sol, abriéndose paso en una competencia feroz en la densa vegetación selvática. El Philodendron verrucosum es nativo de las selvas tropicales y subtropicales de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Su distribución oscila entre los 50 y los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Siendo tan amplia y variada su zona geográfica de distribución, es imposible determinar que un ejemplar de una altitud y zona sea igual a otra encontrada en la otra punta del mapa, dando así multitud de variedades y formas más adaptadas a su entorno, más o menos húmedo, con más o menos temperatura, siempre moviéndonos en latitudes tropicales, ¿vale? Por lo que he podido informarme, su temperatura de confort siempre oscila entre los 16 y los 21 grados de temperatura, con una humedad relativa ambiental de entre el 70 y el 90%. Estos datos de temperatura y humedad ambiental serán los que debemos tener en cuenta a la hora de intentar replicar esas condiciones para un cultivo exitoso de este tipo de plantas en nuestro hogar. He podido observar también que, por ejemplo, este ejemplar que veis aquí lo tendré como desde diciembre del 2024 y ahora estamos a principios de julio del 2025. He podido observar que estos últimos meses, concretamente estos 3 meses,
ha sido muy progresivo el tamaño de aumento de las hojas y mucho más corto el periodo de nacimiento de las hojas. Si bien veis aquí, este es el nuevo poste de musgo que hice desde aquí para arriba, y cuando lo hice apenas la semana pasada, esta punta de crecimiento ni siquiera había desarrollado, así que en cuestión de poco más de una semana ha desarrollado esta hoja de aquí y ya está emitiendo un nuevo crecimiento en la punta. Voy a cambiar un poco la toma y pasamos a ver cómo lo estoy cultivando y algunas características que hacen de esta planta posiblemente una de las más bonitas y elegantes que podemos cultivar en nuestro hogar. Una de las aráceas más impresionantes y que van a dar un toque jungloso a vuestro hogar. Esta palabra se la he robado a mi amiga de YouTube, Dede, de Infojardinería, una amante de las aráceas y que cultiva grandes especímenes en poste de musgo. Quizá fue una de las que sembraron la semilleta en mí de querer probar este tipo de cultivos. Bueno, voy a cambiar la toma y me voy a acercar al ejemplar y os voy a ir enseñando algunos detalles de esta planta que aquí no lo veis muy bien, pero ya podéis apreciar cómo el envés de la hoja es profusamente tintado en color granate y por el anverso de la hoja casi no se ve ese granate, pero se aprecian muy bien las nervaduras de color verde lima. Voy a acercarme un poquito más y a ver qué consigo enseñaros, ¿vale? Bueno, antes que nada me siento aquí en el suelo para que podáis observar el tamaño de estas hojas, qué tamaño tienen respecto a mí, fijaros. Esta hoja es literalmente ya impresionante y esa otra de ahí arriba es bastante mayor. Vamos a ponerlo en una forma cómoda y os enseño cómo es esta planta y algunos detalles que la hacen realmente espectacular. Hola, hola, hola. Vuelvo a aparecer en toma para que veáis un poco el tamaño de estas hojas. No sé si veis por aquí abajo la primera hoja que tuvo esta planta. Fijaros el tamaño que tiene respecto a mi mano. Y mirad esta de aquí. Es mucho mayor que mi mano. Bueno, os voy a comentar algunas características morfológicas de esta planta. Como veis, sus hojas son de una forma totalmente acorazonada, con unas nervaduras bastante marcadas, y en el envés de la hoja, no sé si lo veis por aquí arriba, os haré alguna toma más de detalle de la hoja con cámara en mano. Por detrás tiene unos ligeros toques de color granate que son mucho más acentuados cuando la hoja nace y van desapareciendo conforme la hoja va envejeciendo. Esto, bueno, dicen que es una adaptación a la toma de luz del sol para fomentar la eficiencia de la luz captada, ¿no? Disipando un poquito más el exceso de luz y absorbiendo por otra parte con mayor eficiencia esa poca energía solar que les puede llegar trepando sobre los árboles. Bueno, como veis aquí, creo que se ve en la toma, la estoy cultivando en una maceta de autorriego con sustrato mineral. ¿Por qué me decidí a usar una maceta de autorriego y sustrato mineral? Bueno, pues ni más ni menos algo bastante evidente y práctico para mi cultivo, que es, ya que la estoy cultivando en un tutor de musgo y el riego está siendo siempre a través del tutor de musgo, al utilizar sustrato mineral lo que estoy es optimizando el drenaje de esa agua que puede llegar al fondo de la maceta, y a su vez con el chivato que tiene, los chivatos que tienen estas macetas de autorriego, también veo si hay un exceso de agua aquí abajo de una forma muy práctica. También he de deciros que mi cultivo
tampoco se está basando en el cultivo en el sustrato, es decir, no estoy priorizando nunca el cultivo de las raíces en el sustrato mineral, sino que estoy optimizando o intentando optimizar el cultivo a través del poste de musgo, haciendo que las raíces tengan todos los nutrientes necesarios a través de un abonado específico que estoy haciendo en el tutor de musgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque como veis, esto ya tiene una altura bastante considerable, tendrá como metro 20 de altura. Y aún así sigo queriendo ampliarlo en longitud, con lo cual cuando llegue a una altura máxima o esté a punto de tropezar en el techo, lo que haré será dividir el propio tutor de musgo y trasplantar siempre o volver a poner en la parte baja el ápice de la planta, con unos 40-50 centímetros de talla. Con lo que me voy a asegurar que en ese trasplante o en esa separación la planta esté bien adherida y con un sistema de raíces lo suficientemente fuerte dentro del tutor de musgo para que no eche nunca de menos la parte que está en sustrato y no sienta que la hemos manipulado en exceso, sino que simplemente pues pueda seguir elongándose en el tiempo. Voy a coger cámara en mano y os voy a enseñar un poquito más en detalle las hojas y la forma que tienen estas hojas. Y también os voy a dar un pequeño truco para que distingáis si la planta que tenéis en vuestra casa es un philodendron o un epipremnum. Es una forma muy sencilla de saber. Vamos con ello. Bueno, tenemos cámara en mano. He intentado poner la luz, pero realmente se me hace complicado grabaros. Como veis aquí, tenemos una de las primeras hojas que me dio cuando lo planté y un tallo bastante delgadito, ¿no? Era apenas un esqueje con 3 hojitas, de las cuales al trasplantarlo aquí murieron todas. Pero bueno, en el ápice asomaba una nueva punta de crecimiento y me dio esa hojita, con lo cual ya me sentí bastante orgulloso. Si veis aquí, lo tengo bien amarrado con cintas de velcro, y esto no es ni más ni menos porque amarro cada punto de crecimiento donde me da las raíces necesarias para que estén siempre en contacto con el poste de musgo. Vamos a ir subiendo la cámara, como veis. La segunda hojita ya aumentó bastante el tamaño. La tercera hoja lo aumentó muchísimo más. Aquí ya podemos ver cómo están marcadas las venas en un color verde casi lima. Y vamos subiendo. Esta hoja le pasó algo, posiblemente una falta de humedad o algún tipo de ácaros que no he visto porque no hay evidencias de ello. Aquí también vemos, fijaros ya la hoja que tengo aquí. Vamos a ir por la parte de atrás porque es algo curioso. Bueno, he tenido que cambiar el punto donde quería hacerlo porque me es bastante complicado. Si veis, vamos a ir bajando a las hojas primeras. Si veis este nacimiento de las hojas, a ver si enfoca ahí, tenemos simplemente una hojita, un peciolo en el cual termina la hoja, totalmente liso, y según ha ido madurando, fijaros aquí, ha ido sacando unas vellosidades que la verdad que lo hacen muy atractivo, y estas vellosidades se han ido acentuando según ha ido pasando el tiempo. Aquí veis el envés de la hoja, esos colores granate púrpuras que tiene, que son preciosos. Cuanto más nueva es la hoja, como podéis ver, esos colores se intensifican aún más. Incluso la nueva punta de crecimiento ya los trae bastante marcados.
Como veis, el poste de musgo se extiende bastante y lo tengo, como os dije, todavía tapado con el film, porque así, bueno, pues conserva un poquito más la humedad. Ahora bien, el pequeño truco que os iba a dar para identificar si tenemos un Philodendron o un Epipremnum. Como veis, aquí tenemos una parte seca. ¿Qué es esta parte seca? ¿Y por qué no la he desprendido todavía? Bueno, esa parte seca es esto de aquí. Es la vaina que envuelve la nueva hoja. Si vuestra planta que tenéis en el hogar, tenéis la duda de si es un Philodendron o un Epipremnum, si consta de esta vaina de aquí, tenemos un Philodendron. Y por lo contrario, si la hoja nace como una especie de vaina integrada en el propio peciolo de la hoja, tenemos un Epipremnum. No me voy a extender más y ya os haré alguna actualización de cómo va esta preciosidad, que espero que siga creciendo en el tiempo.